Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al Seminario de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho. Saludos especiales pues, a nuestros estudiantes del doctorado aquí presentes y también a los estudiantes del doctorado de República Dominicana. Hoy tenemos en esta sesión del Seminario de Filosofía y Teoría Jurídica a un gran exponente, Pablo Navarro. Profesor Pablo Navarro nos ha acompañado en el doctorado desde ya varios años y también ha sido profesor de nuestra maestría de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho. Diría sin temor a equivocarme que Pablo es uno de los conocedores, el mayor conocedor de habla hispana, hispanoparlante de lógica deóntica. Entonces tenemos un gran privilegio de tenerlo hoy acá. Pablo Navarro es doctor en Derecho y Filosofía del Derecho en la Universidad de Córdoba, en Argentina. Él ha también contribuido en nuestra colección en la serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho de la universidad, con un libro en coautoría con Manrique y Peralta sobre la relevancia de la dogmática penal. Hace poco, pues no hace poco, ya en el 2014, escribió un gran libro con Jorge Rodríguez en la editorial de Cambridge, que se llama Deontic Logic and Legal Systems. Y hace poco, en el 2022, publicó un libro en Marshall Pons, Sistemas Normativos y Lagunas en el Derecho. Actualmente él es investigador principal del CONICET e investigador invitado de la Cátedra de Cultura Jurídica de Girona. También él manda saludos a Pablo y se excusa al director del doctorado Bernardo Vela, que no pudo estar hoy por razones de salud, y también se excusa y saluda a todos los doctores y doctorandos de nuestra universidad. Entonces, hoy Pablo nos va a hablar muy amablemente de la naturaleza abierta de los sistemas jurídicos. Entonces, por favor, aprovechen. Pablo va a tener de 1 hora, 1 hora y cuarto para presentar el tema y después preguntas. Entonces, aprovechen para hacer preguntas sobre el tema. Pablo, sobre el auditorio. Bien, muchas gracias. Es un gran placer saludar a los compañeros con los que estamos haciendo el curso de doctorado, que comenzamos ayer nuevamente, después de la pausa. Están aquí y con ya cara de agotados. Les he dado 1 hora y media tremenda, pero bueno, han logrado sobrevivir, aunque estaban al borde de la muerte. Ayer yo les hacía un par de chistes y creían que era divertido. Ya se dieron cuenta que no es muy divertido. Pero bueno, ahora tengo la oportunidad también de aburrir a otra gente más, entre ellos, digamos, a mi querida amiga Julia, a Sofía, ¿cómo es su nombre? A Juan Francisco, que son viejos amigos desde hace ya tantos años. Una de las razones para venir a Bogotá casi todos los años, créanme, no es el clima. Esto, digamos, ciertamente no da ninguna alegría, pero sí, digamos, encontrar a buenos amigos como Diego, como Julia, como mi amigo Gerardo Barbosa. Esta para mí es mi segunda casa académica, hace muchos años que ya vengo prácticamente todos los años, algunas veces 2 veces al año, y es un placer estar con ustedes. Cuando Diego me propuso hacer esta conferencia, yo le dije que sí, era para mí un honor poder hacer esta conferencia, y luego terminamos armándola dentro de nuestro curso de doctorado. Y muchas de las cosas que yo voy a decir aquí ya la hemos anticipado con los compañeros del doctorado. Los aburriré nuevamente con las mismas cosas. ¿De qué se trata lo que vamos a ver ahora? La idea de la naturaleza abierta de los sistemas jurídicos. Este podría parecer un tema misterioso. ¿Qué es esto de la naturaleza abierta de los sistemas jurídicos? Básicamente se trata de hasta qué punto cosas que no son parte del derecho pueden ser utilizadas para justificar una decisión judicial. Esto es un problema que puede analizarse de maneras muy diferentes. Y hay respuestas que son mejores y respuestas que son peores. La estrategia de análisis que yo voy a utilizar para este problema, que no va a ser ni mucho menos agotado con nuestra discusión, tiene que ver con una distinción sobre la idea de aplicabilidad de las normas, que básicamente
distingue entre la aplicabilidad interna y la aplicabilidad externa de las normas jurídicas. Esta distinción es una distinción conocida en la teoría del derecho, conocida por los juristas. Cuando yo se las cuente verán que es algo que está en el ambiente de cualquiera que ha estudiado derecho, pero que sin embargo no había sido sistematizada ni trabajada de manera exhaustiva. En el año, hace ya 25 años, con José Juan Moreso, comenzamos a trabajar sobre estos temas, sobre la aplicabilidad del derecho, y publicamos un artículo que ha tenido bastante influencia sobre Applicability and Effectiveness of Legal Norms. Este fue un artículo que se ha discutido mucho. Yo creo que poca gente está de acuerdo en lo que decimos nosotros, pero casi todos reconocen la importancia de la distinción. Yo no voy a tratar de persuadirlos de que lo hemos hecho bien, que nuestra distinción es el modo en que la trazamos es la buena, sino en qué nos sirve esto para iluminar ciertos problemas de la teoría del derecho. Entonces, mi idea es hablar sobre los sistemas jurídicos, sobre esta idea de la naturaleza abierta en los sistemas jurídicos, tratando de poner a prueba ciertas intuiciones que son normales en la teoría del derecho, a la luz de esta distinción entre la aplicabilidad interna y la aplicabilidad externa de la norma. La idea central, la intuición principal de la cual yo voy a partir, es la que está expuesta aquí abajo, que en general las normas válidas son aptas para justificar las decisiones judiciales. ¿Qué podemos decir acerca de lo que es el derecho de una comunidad? Conocer el derecho en general no tiene mucho sentido. Si conocer el derecho es conocer siempre el derecho de alguna comunidad. Nosotros cuando proporcionamos conocimiento jurídico lo hacemos tratando de adentrarnos en las prácticas de ciertas comunidades. Por supuesto, en un cierto nivel de abstracción uno podría tratar de imaginar los elementos comunes de cualquier sistema jurídico de cualquier tiempo y cualquier lugar. Esto es lo que se pretende hacer mediante la teoría general del derecho. Pero un buen punto de partida más modesto para hablar del conocimiento jurídico es preguntarse acerca de qué tipo de pautas pueden invocar los jueces para decidir una cierta controversia. Pensemos un caso como el siguiente. Supongamos que ocurre en España, hay un incendio en una vivienda y vemos un niño de 5 años que está en la ventana pidiendo auxilio. ¿Podrían entrar los bomberos o la policía a rescatar a ese niño? El artículo 18, creo que es el 14 de la Constitución Española, dice que el domicilio es inviolable. Cualquier entrada o registro será admisible solamente con consentimiento del titular, orden judicial o delito flagrante. No hay más que estos 3 requisitos que hacen posible que entre la fuerza pública a un domicilio. La situación del incendio es una situación donde no hay que imaginar que hay un delito flagrante, no hay consentimiento del titular, y si es que vamos a pedir una orden judicial en España, a lo mejor responden rápidamente, pero si es una orden judicial que hay que tramitar en Argentina, puede quemarse media ciudad como si estuviera Nerón allí avivando la llama del incendio, y no tendríamos la orden judicial para ingresar. Supongamos entonces que los bomberos entran y rescatan a este niño. Entonces luego son sometidos a una suerte de proceso porque alguien pretende que, mire, aquí no podían ingresar. ¿Qué debería decir un juez al respecto? ¿Qué dice el derecho al respecto? La manera que entendemos lo que es el derecho es entendiendo qué es lo que los jueces pueden decidir y qué pueden utilizar para justificar la decisión que toman. El modo tradicional de entender esto es a través de la idea de normas válidas. Las normas válidas para los juristas son un elemento central de análisis, entre otras cosas porque son las que hacen diferencia. Si es que uno argumenta a partir de una norma que no es válida, la otra parte en el conflicto dirá, mire, rechaces esta pretensión porque el argumento está basado en una norma que no es válida. La justificación de la decisión del juez tiene que utilizar pautas de conducta, normas válidas, que son las que establecen la diferencia entre lo que es jurídicamente relevante y la que no es. Una norma que no es jurídicamente válida no confiere entonces un título
que yo puedo utilizar para defenderme frente a otra persona en un determinado pleito. Ahora bien, ¿hay alguna norma válida que establezca que los bomberos pueden entrar para salvar a este niño del incendio? Supongamos que no. Supongamos que no existiese esta norma. ¿Qué deberían hacer los jueces? Estas son preguntas que una y otra vez aparecen en el ámbito de la teoría del derecho, y las respuestas, ya pueden imaginarse, van para todos los gustos. Aquí yo no defenderé ninguna respuesta en particular, sino trataré de ver cuáles son los elementos o las herramientas necesarias que tenemos para identificar adecuadamente el problema y eventualmente ver cuáles soluciones dan mejores o peores rendimientos. Fijémonos en esta famosa frase de Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es este señor que está aquí, ya falleció hace unos cuantos años. Él era un jurista estadounidense que era muy brillante, se graduó de la Universidad de Yale, hizo una estancia de investigación en la Universidad de Oxford, un año, y allí una de las personas que evaluó sus trabajos que tenía que presentar para aprobar sus informes de beca fue Herbert Hart. Herbert Hart conocía a Ronald Dworkin desde hace ya tiempo, pero se habían mantenido sin contacto, porque cuando Dworkin vuelve a Estados Unidos, trabaja como asesor en la Corte Suprema de Estados Unidos, luego litiga en un estudio jurídico, y finalmente vuelve a la Universidad de Yale y publica en el año 67 un trabajo muy influyente que cambia el eje de la discusión contemporánea, que estaba centrada básicamente en las contribuciones de Hans Kelsen y de Herbert Hart. Kelsen y Hart eran los dos grandes paladines en ese momento de la teoría del derecho. Kelsen, con sus 78 años, había publicado la segunda edición de la teoría pura del derecho, y Hart, con 58 años, había publicado el concepto de derecho en el año 61. La segunda edición de la teoría pura es del año 1960. Dworkin publica en el 67 un artículo que se llama The Model of Rules, criticando al positivismo en general y a la teoría de Herbert Hart en particular. Esta crítica fue muy influyente y Hart estaba a punto de retirarse ya de la universidad en Oxford. Él era profesor en la Universidad de Oxford y estaba muy preocupado por su sucesor. Él ocupaba la cátedra de Jurisprudence. Era un puesto bastante importante. Hart era una persona influyente. Y a pesar de que él dice que no tuvo ninguna influencia en la elección de su sucesor, esto resulta difícil de creer porque era una persona muy importante en la Universidad de Oxford. Para que tengan una idea más o menos de la importancia que tuvo Herbert Hart, yo tuve la oportunidad de estar en el año 95, en el año académico del 95 en Oxford, trabajando con Joseph Ras, un discípulo de Herbert Hart. Y en ese momento había 11 profesores de la Facultad de Derecho, solamente 11 profesores. Había muchos docentes, pero los que tenían el título de profesor solamente eran 11 personas. 3 de ellas eran de filosofía del derecho. Entonces, es mucho el peso que tenía la filosofía del derecho respecto de otras cosas en la universidad, en la Facultad de Derecho, al menos de la Universidad de Oxford, como para creer que Hart no haya tenido ninguna influencia. Pues bien, la cuestión es que Ronald Dworkin, en este famoso trabajo, bueno, fue entonces Dworkin a profesor en la Universidad de Oxford cuando se retiró Herbert Hart. Era uno de los 3 profesores. El otro era Joseph Ras y el otro era John Fields. Ahora hay más profesores, pero bueno, esta es otra cosa distinta. ¿Qué es lo que nos decía Dworkin en esta famosa crítica a la teoría del derecho? Primero decía, mire, el positivismo es una mala teoría. Una mala teoría porque la práctica que tenemos es una práctica demasiado sutil, demasiado compleja para esta teoría tan simple del derecho que propone el positivismo. No es que la teoría sea una teoría incomprensible, la verdad es que es muy comprensible, pero es inadecuada. La sutileza de nuestras prácticas jurídicas exige abandonar al positivismo. Esta es un poco la moraleja del artículo de Dworkin, pero cuando caracteriza al positivismo jurídico, Dworkin hace una serie de afirmaciones que aparentemente todos los juristas compartirían. Y una de ellas es la que tenemos aquí.
Dworkin distingue entre normas y principios y dice que los positivistas han olvidado el papel que los principios jurídicos tienen en la teoría del derecho y esto los lleva a desarrollar su crítica. Y cuando caracteriza la norma y los principios nos dice lo siguiente: mire, las normas son aplicables a todo o nada. Si la norma es válida y se producen los hechos que ella establece, entonces debe aceptarse la respuesta que ella impone. Esta es una frase aparentemente bastante plausible. Lo que nos dice es que, mire, las normas regulan ciertas situaciones, las normas son aplicables, y no tenemos más que decir si se aplican o no se aplican, son aplicables o no son aplicables. Y si la norma aplicable es válida, entonces ya tengo la respuesta al problema. Si tengo la respuesta al problema, entonces ya está. ¿Por qué? Porque la norma es válida y porque es aplicable. Y se aplica a todo o nada. No es que se aplique más o menos, se aplica o no se aplica. Si se aplica y es válida, pues bien, me proporciona la respuesta a mi problema. Esto me servirá a mí para distinguir dos tesis que quiero analizar con ustedes. En general, la discusión que yo voy a llevar será dentro de este enfoque que hemos llamado positivismo jurídico, pero puede ser adaptada a las preferencias que ustedes tengan respecto de otras teorías del derecho. En gran medida, la discusión de positivismo y antipositivismo tiene que ver con las fuentes que vamos a utilizar para identificar las normas o los principios relevantes. Esto no es parte de mi discusión, entonces yo creo que en general podemos trabajar sin mayor necesidad de tomar un partido sobre la polémica positivismo-antipositivismo. Las dos tesis que yo quiero discutir son las tesis tradicional y tesis normal. Estos son nombres que me inventé hace un par de minutos, no tienen ningún... Si la buscan así en la literatura no la van a encontrar. Solamente apuntan a dos distinciones que quiero recordar con ustedes. Por un lado, la relación entre aplicabilidad y validez, y por otro lado, la relación entre alcance y fuerza normativa. Si es que no hubiese ciertas ambigüedades en la idea de validez y en la idea de aplicabilidad, estas tesis no tendrían mayor dificultad ni tampoco tal vez mayor interés. ¿Cuáles son las ambigüedades que hay dando vuelta? En primer lugar, la idea de validez. La idea de validez se utiliza con cierta frecuencia, tanto para referirse a la pertenencia de las normas a un determinado sistema, como también a la obligatoriedad o fuerza obligatoria que la norma tiene. Si la idea de validez viene de una palabra latina que significa precisamente fuerza. Lo que vale es lo que tiene fuerza. Lo que tiene fuerza para decidir una controversia. La idea de validez, la idea principal, por ejemplo, para Kelsen, era que las normas válidas son las que tenían fuerza obligatoria, las que decían cómo debía ser la conducta de los individuos. Si la norma no era válida, para Kelsen no existía. Decía Kelsen que la validez es la existencia específica de la norma. Si la norma existe es diciéndonos cómo deben ser las cosas. Y por tanto, para Kelsen, la validez era básicamente la fuerza obligatoria. Pero también añadía que la norma era jurídicamente obligatoria, sí, solo sí formaba parte del sistema jurídico. Entonces, en la reconstrucción que Kelsen nos ofrece, aparecen permanentemente la idea de validez asociada a tres cosas. A la existencia específica de algo como norma, esto no nos tiene por qué preocupar ahora, a la idea de que las normas son obligatorias, que tienen fuerza vinculante, y a la idea de que las normas forman parte de un sistema jurídico. Entonces, la idea de validez tiene esta conexión con la pertenencia y con la obligatoriedad. Y luego, la cuestión de la aplicabilidad es la distinción que yo quiero recordar con ustedes, que es lo que he llamado aplicabilidad interna y aplicabilidad externa. Ya luego volveré sobre esta aplicabilidad interna y externa, pero básicamente tiene que ver con la idea de que una norma es aplicable cuando regula una cierta situación. Decimos que la norma es aplicable a ciertos casos para decir que ella regula esos casos. Y también decimos que la norma es aplicable para decir que la norma debe ser aplicable. Las normas se aplican a todo nada. Las normas son aplicables a todo nada. La frase de Dworkin es esta. Las normas son aplicables a todo nada. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que las normas deben ser aplicadas o que las normas se aplican a una cierta situación?
La aplicabilidad interna tendrá que ver con esta regulación de los casos. Se aplican a los casos que se regulan. Y la aplicabilidad externa se trata de capturar la idea que las normas deben ser aplicadas a ciertas situaciones. Entonces, tenemos que avanzar en la tesis tradicional acerca de la tesis normal en esta reconstrucción de las ambigüedades. La idea de validez, entonces, tiene que ver, como les decía, con la pertenencia y con la fuerza obligatoria. ¿Qué quiere decir esto de la pertenencia? Las normas no existen aisladamente, las normas jurídicas son parte de un conjunto que tiene una estructura sistemática. Cuando las normas forman un sistema, cuando tienen cierta relación entre sí, un sistema es un conjunto de elementos ordenados por una cierta relación. Si es que uno ordena ciertas cosas, entonces lo que establece es una relación entre elementos. Como les decía ayer a nuestros compañeros del doctorado, si yo muestro el escritorio, aunque aquí el compañero lo tiene muy ordenadito, el mío de ayer era una cosa en caos. Entonces uno puede decir, bien, ¿cómo hago para ordenar esto? Y puedo decir, bueno, lo voy a ordenar de acuerdo al tamaño que tiene. Entonces establezco una relación entre los elementos. Ahora, el conjunto desordenado se ha transformado en un conjunto ordenado por una relación. La relación del volumen de los elementos. En el derecho ocurre lo mismo. El derecho es un conjunto de normas que tienen ciertas conexiones entre sí. ¿Cuáles son estas conexiones? Las conexiones son las relaciones de validez. Las normas se conectan unas con otras mediante estas relaciones de validez. Entonces, yo puedo decir que una norma es una norma jurídica si pertenece a un sistema jurídico. Pero pertenecer a un sistema jurídico no es una cualidad metafísica. Es simplemente poder establecer que la norma tiene una relación con otra norma. Por ejemplo, que ha sido creada en conformidad con una norma superior que autoriza la creación de la norma inferior. Entonces, si una norma es válida, es una norma que pertenece al sistema porque tiene una conexión con otras normas superiores del sistema. Esto es una cosa bastante conocida, forma parte tal vez de la idea de Kelsen más conocida de todas, que el derecho es un sistema dinámico que tiene cierta estructura jerárquica. A su vez, la idea de que las normas válidas hacen diferencia apunta a esta cuestión de que las normas válidas no pueden ser ignoradas. Si valen, pues son obligatorias. Las que se pueden ignorar es porque no obligan a nada. Si yo tengo la posibilidad de decidir acerca de si aplico o no aplico una norma, entonces la norma no me obliga. Y la pregunta es, ¿son las normas obligatorias para los jueces? Creo que una respuesta que dijese que no son las normas o los principios, lo que ustedes quieran, que no son obligatorias para los jueces, sería una respuesta incomprensible. Una respuesta al menos fuera de nuestras prácticas jurídicas usuales. Puede que estemos equivocados y que nuestras prácticas sean en realidad un puro fetichismo. Esto tal vez ciertos realistas estarían dispuestos a suscribir esta idea, de que en el fondo las normas son solamente juguetes vistosos y que en el fondo los criterios de decisión están en otro lado. Pero para los juristas las normas están allí para hacer diferencia y los jueces no son libres de resolver de acuerdo a si ellos pueden aplicar o no aplicar las normas. Las normas válidas establecen un criterio para decidir y si el juez se aparta de las normas válidas e impone sus propias preferencias personales o a lo mejor el criterio de su suegra, pues le diremos se ha equivocado. ¿Por qué? Porque no hizo aquello que debía ser, porque la norma establece cierta restricción. En adelante yo la idea de validez la voy a utilizar en el sentido de normas que pertenecen a un sistema. Cuando tenga que hablar de la fuerza obligatoria, de esta capacidad de las normas para imponer determinadas cosas que no podemos ignorar, utilizaré otra palabra que verán que tiene que ver con la aplicabilidad de las normas, la aplicabilidad externa. Nuestro objetivo es tratar de llegar a lo que yo he llamado la tesis normal y la tesis simple, y lo que estamos viendo es que en esas tesis aparece la idea de validez y aparece la idea de aplicabilidad. Sobre validez hemos dicho que hay dos cosas, pertenencia y fuerza obligatoria, y ahora vamos a esta idea de aplicabilidad. Es usual que los juristas formulen enunciados como la norma N es aplicable al caso C.
Dworkin decía, las normas son aplicables a todo o nada. La expresión la norma es aplicable, sin embargo, puede entenderse de dos maneras muy diferentes. La aplicabilidad interna lo que hace es establecer que la norma regula un determinado caso. El enunciado, la norma N es aplicable al caso C, significa, en primer lugar, que el caso C está dentro del alcance de la norma. Y que el caso C, en segundo lugar, debe ser resuelto mediante la aplicación de la norma N. Y aquí tenemos entonces dos cosas distintas. La frase que dice, la norma es aplicable al caso C, nos dice que el caso C está regulado por la norma, y a su vez nos dice que la norma debe ser utilizada para resolver el caso C. Pero son dos ideas distintas. Y lo que yo voy a tratar de mostrar es que son dos ideas independientes. ¿Qué quiere decir que son independientes? Que podría ser verdad que la norma regule el caso y no deba ser aplicada, o que deba ser aplicada y no regule el caso. Como les decía, hace 25 años introdujimos esta distinción con José Juan Moreso para tratar de explorar un tema. El tema era el tema de la eficacia del derecho. La eficacia del derecho había sido mi tema de tesis doctoral en el año 89, después salió publicado el libro en el año 90, y con José Juan nos conocimos en Buenos Aires en el año 90, en un seminario en la Sociedad Analítica, la Sociedad de Análisis Filosófico, en SADAF, y yo presenté las conclusiones de mi tesis y José Juan era el que hacía la crítica. Y quedamos en seguir trabajando sobre ello. Yo me incorporé a España al poco tiempo, a los pocos meses, y empezamos a trabajar conjuntamente en este proyecto de la eficacia. La idea era muy simple. Una norma es eficaz cuando ocurre lo que la norma dice. Pero encontramos una serie de cosas que eran interesantes precisar. Por ejemplo, que no tenía ningún sentido preguntarse por la eficacia de las normas del Código Penal argentino, viendo qué ocurría en Suecia. Sí, en Suecia a lo mejor podían obedecer las leyes de Suecia, pero lo que hicieran los suecos no afectaba a lo que hacían los individuos en Argentina ni a la eficacia de las normas argentinas. Dicho de otra manera, la eficacia de las normas argentinas era algo que se podía ver solamente en el ámbito de aplicación de las normas del derecho argentino. Las normas del derecho argentino no son aplicables a los casos que ocurren en Suecia. Pero cuando decíamos aplicable, ¿qué queríamos decir? Y entre otras cosas, que no regulaba lo que ocurría en Suecia. Regulaba lo que ocurría en Argentina. Y por eso es que solamente lo que ocurría en Argentina podía ser eficaz o ineficaz a la ley del derecho argentino. Pero podía ser que los individuos de Argentina, por ejemplo, no se comportasen de acuerdo a lo que decían las normas, pero que los jueces aplicasen las normas del derecho argentino para castigar a los infractores. Entonces, aunque las normas no eran obedecidas por la población, los jueces empleaban estas normas para resolver las controversias, castigando a los infractores, y veíamos entonces que las normas que regulaban las conductas eran las que debían ser aplicadas para resolver las situaciones donde estaban involucradas estas controversias sobre lo que se hizo o lo que no se hizo. Y de esta manera se empezaron a perfilar estos dos conceptos de eficacia, y esto terminó en el artículo de Applicability and Effectiveness of Legal Norms. Luego, esto fue en el año 95, que estábamos en Oxford con José Juan, los dos trabajando con Joseph Raz, y yo estuve en España hasta el año 98. Yo fui en el 90, estuve hasta el 98. En el 98 regresé a Argentina y comencé a trabajar con Jorge Rodríguez, Claudino Runesu y Germán Zucker sobre la aplicabilidad de las normas. Publicamos varios artículos y estos artículos trabajamos bien, con mucho entusiasmo, perfilando esta distinción y tratando de discutir algunos problemas que íbamos viendo. Luego, cada uno siguió sus investigaciones, y ahora hace pocos años, un año y medio más o menos, Jorge Rodríguez publicó una obra monumental que se llama Teoría Analítica del Derecho, donde dice que la distinción no le gusta. Dice que no, que bien mirada no hay para qué distinguir entre aplicabilidad interna y aplicabilidad externa. Y yo creo que en esto mi amigo Jorge se equivoca.
que hay buenas razones para seguir manteniendo la distinción, no como una cuestión de ontología, sino como una cuestión de metodología, porque nos permite ver mejor ciertas cosas. ¿Qué es lo que nos permite ver mejor? Que hay dos preguntas muy distintas. Una pregunta es ¿qué dice la norma? Y otra cosa es ¿qué hago con lo que la norma dice? La primera es una pregunta analítica, es una pregunta acerca de cuál es el ámbito de regulación de la norma. Y la otra es acerca de su capacidad política, su fuerza práctica. ¿Cuánto cuenta que el legislador haya dicho ciertas cosas para resolver una controversia? Yo sé que el legislador dijo que si hay consentimiento del titular, orden judicial o delito flagrante, entonces los bomberos hubieran podido entrar a rescatar al niño que estaba en las llamas del incendio en este ejemplo que hemos imaginado. Pero sin embargo, la norma del artículo de la Constitución no se aplica a este caso porque no lo regula. No regula esta situación y por eso es que no está dentro del ámbito de aplicación. Ahora bien, la otra pregunta, ¿qué debo hacer con esto? Ya sé que no está ahí, pero ¿qué debo hacer con esto? Esto uno puede pensar que es una cuestión de fidelidad lo que dijo el legislador. Y estas son dos preguntas distintas y yo creo que negar la distinción es pasar por alto esta utilidad de distinguir estas preguntas. Una es conceptual y la otra es normativa. La pregunta conceptual es acerca de lo que yo llamaré la aplicabilidad interna. ¿Qué es esto de la aplicabilidad interna? La norma N regula el caso C. La conexión entre N y C es intrínseca o conceptual, ya que identificar una norma significa determinar a qué casos ella se aplica. Yo no sé qué dice una norma hasta que no sé qué casos regula. ¿A qué casos se aplica una norma? Es como preguntarme qué dice la norma. Si es que yo tengo identificada la norma, tengo identificados los casos en los que ella regula. No hay ningún intermediario que sea necesario para establecer el ámbito de aplicabilidad interna de una norma. La aplicabilidad interna depende solamente de lo que ella dice, de lo que la norma dice. La aplicabilidad externa es externa porque la conexión entre la norma y el caso a la que ella se aplica depende de otros factores. La norma N debe ser aplicada al caso C, es lo que me dice la aplicabilidad externa. Una norma es aplicable en el sentido de que debe ser aplicada. Pero afirmar que una norma debe ser aplicada al caso C no quiere decir lo mismo que decir que ella regula el caso C. Porque podría regular el caso y sin embargo no debe ser aplicada. No debiese ser aplicada. ¿Cuándo una norma debe ser aplicada? La conexión entre N y C, entre la norma y el caso, es extrínseca o institucional, ya que la relevancia de una norma en la solución de C depende de cuestiones ajenas a si la norma regula el caso o no. Depende de cosas ajenas a la relación entre N y C. Por ejemplo, la competencia del tribunal, los criterios de aplicabilidad, etc. Entonces, si una norma regula un caso, es una cuestión interna. Depende de la norma. Si la norma dice solamente se podrá ingresar cuando hay consentimiento del titular, orden judicial o delito flagrante, pues no regula el caso de el niño atrapado en el incendio. Ahora, ¿debe ser aplicada una norma? Esa es una pregunta completamente distinta. Depende, entre otras cosas, de los criterios de aplicabilidad, depende de la competencia del tribunal, depende de los precedentes. Por ejemplo, un teórico del derecho que ha trabajado con esto que se llama la fuerza institucional del derecho, como algo distinto de la fuerza moral del derecho. Es un señor que se llama Bill Balukov, que tiene un libro llamado Inclusive Legal Positivism, donde en su capítulo tercero, creo que es, que se llama La fuerza del derecho, insiste en esto de la fuerza institucional del derecho. Y trata algo que es lo que nosotros después reconstruimos como aplicabilidad externa. ¿Cuál es el ejemplo de Balukov? El ejemplo es un sistema de precedentes donde los tribunales superiores no están obligados a seguir sus propios precedentes. Los tribunales inferiores sí están obligados a seguir los precedentes de los tribunales superiores, pero el propio tribunal superior no está obligado a seguir sus propios precedentes. Este es un sistema posible, hay muchos sistemas de precedentes distintos. Argentina no tiene ninguna obligatoriedad de seguir ningún precedente, ningún juez. Pero podemos imaginar un sistema como este. Entonces, en una cierta situación, el Tribunal Supremo ha establecido un precedente. El precedente es obligatorio para el Tribunal Inferior que tiene que decidir un caso similar.
Entonces, la norma del precedente es obligatoria para el tribunal inferior. El tribunal inferior debe utilizar esta norma del precedente. El precedente es aplicable en el sentido externo, en el sentido de que hay un criterio que es el seguimiento del precedente que establece la vinculación de la norma para este caso en concreto. Pero si el caso se sigue litigando y llega ante el Tribunal Superior no está obligado a seguir sus propios precedentes. Entonces, la norma que es obligatoria para un cierto caso para el Tribunal Inferior no necesariamente es obligatoria para el Tribunal Superior. Y esto es todo lo que pretendemos capturar con la idea de la fuerza institucional, con la idea de aplicabilidad externa. Que la aplicabilidad externa no surge por el mero hecho de que la norma regule el caso, sino que hay distintos criterios de aplicabilidad. Esto fue trabajado también por Eugenio Buligui en el año 1982 en un famoso artículo que se llama Time and Validity, tratando de recordar o de sistematizar estas cosas que los juristas denominan, por ejemplo, ultraactividad de las leyes y retroactividad de las leyes. Por ejemplo, muestra que en el derecho argentino hay distintos criterios de aplicabilidad para resolver la cuestión de la sucesión de normas penales del tiempo. ¿Qué normas debe emplear un juez para decidir una cierta controversia? Y lo que muestra el artículo de Buligui, que es algo que todos los penalistas conocen, por otra parte, no es ningún descubrimiento espectacular sobre el derecho penal, pero sí es interesante para la teoría del derecho. Pues, lo que dice es, mire, no es necesariamente la ley que estaba vigente al momento de cometerse el delito, ni es necesariamente la ley vigente al momento de dictar sentencia. Lo que tiene que hacer el juez es comparar las distintas leyes y puede encontrarse con que en el medio, entre que se cometió el delito y que se dicta la sentencia, pues hubo un cambio legislativo y en el medio apareció una ley penal más benigna y por consiguiente el artículo 2 del Código Penal argentino impone la obligación de utilizar esta norma que ya no existe más en el sistema que tiene el juez al momento de decidir, sino que es una norma que ya ha sido derogada. Pero hay un criterio de aplicabilidad que le dice al juez, busque la que fue más benigna. Y este que está en el Código Penal es una excepción a lo que está en la Constitución. La Constitución dice que hay que aplicar las leyes penales de una manera que no sea retroactiva. Todos los penalistas dijeron, bueno, sí, pero hay que entender que esto no se refiere a la ley penal más benigna. Nadie sabe muy bien por qué. Bueno, es sensato pensar que esto forma parte del Estado de Derecho y cosas por el estilo, pero la letra de la Constitución no hace ninguna distinción. Y lo que dice es, mire, no se podrá aplicar ninguna ley anterior al derecho del proceso y cosas por el estilo. Entonces, lo que muestra el artículo de Buligui es que hay una apertura de las normas que el juez tiene al momento de tomar su decisión, hay una apertura hacia distintas cosas. Hacia normas que ya están derogadas, pero que siguen manteniendo su virtualidad. O hacia normas, por ejemplo, de otros sistemas jurídicos que regulan ciertas cosas. Como por ejemplo el valor de los testamentos, la validez de un matrimonio contraído fuera del país y cosas por el estilo. Aquí lo que nos importa entonces nuestra distinción es que una cosa es que la norma regule un caso y esto yo puedo estar seguro que hay 3 normas que se suceden en el tiempo que regulan el mismo caso, pero que el juez tiene que elegir una de ellas. Entonces, que una norma regule el caso no es garantía de que los jueces deban aplicarla. Esto dependerá de otro factor externo a la norma, externo a lo que dice la norma, que tiene que ver con el criterio de aplicabilidad. Entonces, una norma es externamente aplicable cuando hay un criterio de aplicabilidad que selecciona a esa norma como la más apropiada para resolver una determinada controversia. Si alguien quiere comentar algo, no hay que esperar hasta el final, porque yo creo que al final caerán muertos de aburrimiento antes de que pueda terminar, pero si alguien quiere comentar algo, lo dice y revisa. Bien, por estas distinciones, pues la distinción entre validez, pertenencia, validez como obligatoriedad, de aplicabilidad interna y aplicabilidad externa, podemos ir a las tesis tradicionales y las tesis que teníamos. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo quería, antes de continuar, que nos explique si en esa dimensión de la aplicabilidad externa estamos refiriendo a normas que efectivamente existen
como normas jurídicas, así se llama el sistema jurídico, o pueden caber ahí normas que no necesariamente son jurídicas, pero yo en el caso específico, por ejemplo, de cómo se hace remisión del soft law para aplicar en el ámbito interno, cuando, por ejemplo, se reinterpretan estos llamados derechos que se llaman derechos emergentes, cuando se reinterpretan derechos y digamos, no necesariamente tenemos normas jurídicas que pertenezcan a un sistema. Es decir, hay una identificación entre La respuesta es sí, podría ser que la remisión sea normas jurídicas o normas que no son jurídicas. De hecho, gran parte del aporte de Joseph Raz a la idea de que los sistemas jurídicos son necesariamente abiertos es que hay una dimensión no jurídica, que el derecho lo que hace simplemente es establecer una retirada. Las relaciones sociales están allí para ser desarrolladas por los individuos. El derecho establece ciertas condiciones para el despliegue de los planes de vida de los individuos. Y lo que hace es dejar que los individuos regulen sus propias actividades. Por ejemplo, que los colegios establezcan un código de convivencia. Entonces, este código de convivencia ¿es parte del derecho? No es parte del derecho. ¿Qué es lo que hace el derecho? Prestar un cierto apoyo para el caso en que sea necesario hacer cumplir estos acuerdos que no son acuerdos jurídicos, darles una suerte de apoyo en la maquinaria jurídica. Eugenio Bulíguin dice, mira, algunas veces los jueces están obligados a aplicar normas inconstitucionales. Y las normas inconstitucionales no forman parte del sistema jurídico porque son inconstitucionales. Entonces, ¿forman parte del derecho? No, porque nunca han formado parte del derecho, siempre fueron inconstitucionales y por lo tanto no son parte del derecho. Pero puede ser que deban aplicarlos si es que la Corte Suprema erróneamente declarase que la norma es constitucional. Entonces, la revisión puede ser a normas jurídicas o a normas que no son jurídicas. Un caso real que leí hace poco es cuando el Tribunal Europeo condena a España porque durante 20 años una pareja de la etnia gitana había vivido, tenían 5 hijos, él cotizaba en empleo, que la familia estaba reconocida como familia, fallece el marido y la mujer pide una pensión y en cambio se la niegan. Se la niegan porque no estaban casados. La pregunta es, cuando se casaron a través de un rito gitano. ¿Esto forma parte de las prácticas sociales que debe reconocer el derecho o no? Ahora es más fácil decir que sí, pero en ese momento no. En ese momento había ciertas restricciones, es decir, en el momento de la época de Franco, donde ciertas cosas no había otro. Uno tenía que declarar, por ejemplo, que no quería un matrimonio religioso para poder casarse por el matrimonio civil. Pero claro, si uno declaraba que no quería el matrimonio religioso, era sospechoso de ser rojillo y ahí iba la persecución política. Entonces no te quedaba otra que casarte por la iglesia. Y estos individuos toda la vida creyeron que sí valía el matrimonio gitano y que ellos vivían de acuerdo a las leyes gitanas y así había sido reconocido por toda la comunidad como un matrimonio estable. Y sin embargo no le querían dar la pensión. Y el Tribunal Europeo dice, no, mire, sí, aquí en el Tribunal hay una manera de remisión, debería haber contado para darle la pensión. ¿Usted, Paula, quería decir algo o no? Sí, usted nos está contando que para terminar la norma que más sea válida, pues escoge el criterio de aplicabilidad para la que más se adecue. Pero entonces cuando hay dos normas que en el mismo sentido resultan válidas, ¿cuál es el criterio de aplicabilidad? Si en estricto sentido las dos pueden llegar a regular la situación, ¿cómo escojo la que se adecue de mejor manera si ya por última base ese criterio de aplicabilidad? Sí, tiene toda la razón. Fíjense en la diferencia entre aplicabilidad interna y externa de la siguiente manera. Si yo niego la aplicabilidad interna, esto es exhaustivo y excluyente respecto de afirmar la aplicabilidad interna. La regula a todo o nada de ese voto. Si es aplicable o no es aplicable, listo, no hay más. O es aplicable, es decir, o regula o no regula. Pero la negación de la aplicabilidad externa es más compleja. ¿Por qué?
porque podría ser que nuestros criterios de aplicabilidad fuesen inconsistentes, entonces tengo a la vez una norma que impone la obligación de aplicarla y otra que prohíbe aplicarla, porque los criterios de aplicabilidad son inconsistentes. Si es que tengo cómo resolver la inconsistencia, el problema no será grave. Pero si no tengo cómo resolverla, el problema puede ser un problema más complicado. Y podría tener ciertas normas que no fuesen ni aplicables ni inaplicables. Ese es el problema de los últimos criterios de aplicabilidad. El problema de los últimos criterios de aplicabilidad es que no pueden depender de otro criterio superior porque son los últimos. Y si no son ni aplicables ni inaplicables, ¿cómo pueden conferir aplicabilidad a nosotros? En la cadena de aplicabilidad, uno puede encontrar normas que no son aplicables, pero que establecen criterios de aplicabilidad. Por ejemplo, en el Código Penal argentino fue promulgado el 30 de octubre de 1921. El artículo 303 decía, el artículo 303 del Código, decía, este Código entrará en vigencia 6 meses después de su promulgación. Fue promulgado el 30 de octubre de 1921. ¿Cuándo entró en vigencia el artículo 303? Que está dentro del Código. Si el Código entra en vigencia 6 meses después de su promulgación, el 303 no puede funcionar como una cláusula de aplicabilidad transitoria. Por supuesto, todo el mundo entendió que se refería a los otros artículos, pero no a él mismo. Entonces, empezó a regir el 303 inmediatamente, y porque empezó a regir inmediatamente, el resto del Código entró en vigencia recién en abril de 1922. Pero ¿qué había dentro del Código? Estaba el artículo 202, el artículo 2, que establecía la ley penal más benigna. La ley penal más benigna es un criterio de aplicabilidad que fue inaplicable durante 6 meses porque estaba prohibido para los jueces utilizar este Código Penal porque estaban en lo que se llama vacatio legis. Entonces, tengo el problema de criterios de aplicabilidad que son inaplicables, porque por ejemplo están en vacatio legis, o tengo el problema de criterios de aplicabilidad últimos que no son aplicables ni inaplicables, porque son los últimos criterios. Entonces, ¿qué es lo que debo decir? ¿Cómo debo tratar de reconstruir esta idea de aplicabilidad externa? Con la aplicabilidad interna sé que son a todo o nada, o es aplicable o no es aplicable, pero con la aplicabilidad externa la situación es bastante más complicada. En todo caso, la solución se la debo. No sé si tendré una solución, pero trataré de decir algo para el final. Pablo, una pregunta muy básica y medio pendeja, que a partir de eso le tengo como 4. ¿Qué entendemos por norma? ¿Qué entendería por no? No, yo le pregunto a usted porque yo tengo clarísimo, lo tengo a partir, digamos, por ejemplo, de Aquí no hay ninguna necesidad de establecer una definición. un concepto muy preciso. En el sentido, puede ser perfectamente una regla constitutiva, puede ser una regla regulativa. No hay... Es que, a ver, si partimos, Humberto habla. Norma, disposición, interpretación de la disposición, me lleva a la norma. Para partir de una cuestión, digamos, súper básica. Entonces, bajo ese parámetro, entendemos desde un punto de vista formal que esa disposición es constituida desde un punto de vista formal, al mejor estilo de Hans Kelsen, por un órgano que tiene la competencia, dentro de un Estado organizado, pues, entonces, digamos, norma, entendemos la interpretación de una disposición, llámese ley, decreto, como queramos, dándole la estructura. No sé si estoy errado en esa construcción de norma. Errado no, exagerado. Digamos, Bueno, es que ahí viene de la interpretación, pero no importa. Pero es que a partir de eso es como para decir que es un texto legal. Es un texto legal que está dentro de un ordenamiento jurídico que parte de un principio de completud donde no hay vacíos. Ahora, todo este tema de la teoría de sistemas donde hay eventualmente ciertas regulaciones, para no hablar de normas, ciertas regulaciones que parametrizan comportamientos externos que no forman o no son reconocidos por una disposición. ¿Cómo las incorporamos? Entonces el hábitus de Bourdieu y todo ese rollo que uno eventualmente hizo es costumbre y de alguna manera el ordenamiento los termina incorporando. Bajo esos, digamos, como esos parámetros, uno dice, bueno, el soft law es norma porque no es emanada de un texto, de un órgano competente. Con respecto a la pregunta que hacía la persona atrás, ¿es norma? No sé, siempre he tenido esa duda. La segunda. La respuesta es, digan sí o digan no, da igual. El problema es si cuentan o no al momento de justificar la decisión o no cuentan. Claro, si lo utiliza como criterio para toma de decisiones. El criterio no es el soft law.
El criterio tiene que estar en el derecho positivo, Claro. que diga que el soft law vale o no vale. Que vale, o es criterio de interpretación. Colombia, artículo 230 de la Constitución, dice los jueces en sus obligaciones están ligados al imperio de la ley, son criterios auxiliares, y luego viene en la Corte Constitucional colombiana y dicen leyes, un montón de cosas. Ahora, cuando hay conflicto de normas, que era la pregunta atrás, digo, bueno, si son normas del mismo rango, entonces el mismo sistema, digamos, el Código Civil dice norma posterior, del órgano anterior, norma general, entonces no creo que haya un conflicto. O esa pregunta no la entiendo, salvo que sean normas, si hay un rango distinto, constitución, ley, acto administrativo en carácter general, uno destacado ahí y ahí hay unas válvulas de escape. Entonces me perdí en toda esta discusión, porque eso tiene que ver con todo el tema de la teoría de sistemas, que se me escapa el nombre del autor de todo ese rollo, que básicamente ¿cómo? Luhmann, que entre otras Luhmann lo que hace es que trae toda la teoría del positivismo, de tal comparso de la sociología, nos lo mete al sistema jurídico, no lo matiza bien, por eso es tan denso de entender si uno no ha estudiado sociología un poquito. Olvidemos Luhmann, olvidemos el soft law, quedémonos con las cosas en el sentido no que no sean importantes, sino que no empecemos por lo raro. Empecemos por lo más conocido, porque ya con lo más conocido tenemos un montón de problemas como para todavía tratar de hacerlo más complejo. No será mucho más difícil, pero entendamos qué es lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que hay normas que son normas jurídicas creadas por la autoridad, que algunas normas jurídicas son complicadas y necesitan interpretación, sí, pero otras no. Otras son requete claras, no hay ningún problema de interpretativo, pero no nos gusta lo que dice. Entonces sí decimos, no, bueno, hay que interpretar. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que dice. O no es aplicable al caso concreto. Exactamente. El caso este de... ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional sobre esto del estado de necesidad en España? Que estaba implícito. Vaya a saber dónde estaba implícito. Pero claro, si no había que convocar una convención constituyente para modificar la Constitución que reconociese el estado de necesidad. Entonces, bueno, está implícito. No sé dónde estaba implícito, lo más obvio es que no estaba. Pero como era tan costoso el Tribunal Constitucional, último órgano de interpretación, nadie podía corregirlo, hace una cosa, un ejercicio de sensatez. Entonces, pero claramente es un cambio ilegítimo en la Constitución, porque no es el procedimiento regular para incorporar una norma constitucional. Pero bueno, sigo adelante. Debo las respuestas a Luhmann y de todo, pero sigo adelante. ¿Por qué? Porque aquí hay una tesis que me parece que es importante tratar de ver cómo podemos analizar. Tesis tradicional que yo atribuyo aquí a Hans Kelsen. Él tenía un videíto, no son muchos los videos donde Kelsen habla. Si son pocos, en realidad, pocas grabaciones hay de Kelsen hablando, pero hay algunos. Entonces tenía sonido, ahora lo he quitado, donde hay un largo párrafo de Kelsen, donde yo siempre le digo que alumno, aquí Kelsen me da la razón, pero no Kelsen habla de cualquier otra cosa, porque como está en alemán, casi nadie lo entiende. Entonces digo, aquí Kelsen me da la razón. Pero bueno, ¿qué es lo que dice nuestro amigo Kelsen? Una norma N es aplicable si solo si es válida en el sistema jurídico. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando Kelsen hablaba del derecho extranjero, derecho internacional privado, hay toda una disciplina jurídica que tiene que ver con la aplicabilidad de normas que no forman parte del sistema jurídico. Kelsen decía, no, lo que hacemos con estos criterios de aplicabilidad, la cláusula de reenvío y todo ese tipo de cosas en derecho internacional privado, es reformular la norma del derecho extranjero e incorporarlas como derecho. Esta es una muy tradicional teoría en el derecho internacional privado, y Kelsen estaba muy preocupado por la unidad sistemática. Y la unidad sistemática del derecho exigía que no hubiera contradicciones entre normas, y el juez que decidía un caso particular aplicando el derecho extranjero tenía que justificar su decisión en una norma válida, porque si no, su sentencia no estaba justificada. Y las normas del derecho extranjero no podían ser válidas, porque esto sería como admitir que hay normas jurídicamente válidas en Colombia que no son del derecho colombiano. Y esto para Kelsen no podía ser. La unidad del derecho que tenía Kelsen en mente como unidad sistemática le exigía que los principios morales que invocamos como principios jurídicos para resolver los casos, para utilizarlos, los jueces decían, tienen que incorporarlos previamente como derecho de su propio país.
Un libro de Kelsen todavía poco conocido en nuestra cultura es el último libro póstumo, Allgemeine Theorie der Normen, la teoría general de las normas, que Kelsen no se atreve a publicar, estaba muy viejito, tenía sus 90 y pico de años, y dice, no, que lo publiquen, en todo caso, deja como albaceas a una serie de personas. Luego todo esto pasa al Hans Kelsen Institute en Viena, y Robert Walter decide publicarlo en el año 79. Entonces se publica la teoría general de las normas. Hay una edición en inglés muy buena de Michael Hartnell en el año 91, la General Theory of Norms, y hay una traducción en castellano en México horrible, no se puede leer de ninguna manera. La inglesa es muy buena. Digo, si lo saben leer en alemán, léanlo en alemán sin ningún problema. Pero la inglesa está muy bien, y ahora hace 2 años salió en Marcel Pons una traducción de Miguel Ángel Rodilla, que está muy bien. Y es un libro bastante interesante, no porque Kelsen se desdiga de muchas cosas, sino porque enfrenta un tema que estaba muy en la discusión acerca de si las relaciones lógicas entre normas eran posibles, si es que las consecuencias lógicas de la norma formaban parte del sistema. Es decir, la mitad de todo este libro está dedicado a las relaciones entre derecho y lógica, y Kelsen allí da un paso que se conoce ahora como el irracionalismo normal. Kelsen rechaza las relaciones entre las relaciones lógicas en el derecho y dice muchas cosas al respecto, y lo curioso del libro es que tiene aproximadamente la mitad del libro con notas de pie, largas notas de pie. Entonces es como entrar en la biblioteca de Kelsen, porque discute con todos los autores de su biblioteca y uno ve hasta qué año leyó Kelsen aproximadamente. Porque ya cierto, por ejemplo, hasta los años 50, 60, Kelsen lee perfectamente lo que está en discusión en ese momento en la teoría del derecho. Habla de Hart, habla de von Wright, y ya a partir de los años 60 sus lecturas empiezan a decaer. Entonces, es un ejercicio estupendo leer lo que leía Kelsen a través de estas notas, que ya les digo son casi la mitad del libro. Entre esas notas hay 2 notas dedicadas a Joseph Esser, que era un jurista que insistía en la importancia de los principios jurídicos, mucho antes que Ronald Norton. No muchísimo antes, pero antes que Ronald Norton. Y Kelsen allí da una respuesta que sería compatible con lo que llamaríamos un positivismo excluyente, que diría los principios estos jurídicos en el fondo no son principios jurídicos. Hasta que los jueces no los positivizan, no forman parte del derecho. Entonces, para Kelsen, la afirmación es que una norma es aplicable si solo si es válida. Entonces, si es válida, debe ser aplicada. Y si debe ser aplicada es porque es válida. Estas 2 cosas van siempre juntas. Y esto, entonces, es lo que nos lleva a nuestra pregunta. ¿Podemos decir que esa es una tesis verdadera? ¿Podemos decir que Kelsen tenía razón en pensar que si la norma es válida, si forma parte del sistema jurídico, entonces debe ser aplicada? Y que si debe ser aplicada por los jueces, entonces porque es parte del sistema jurídico. Y la respuesta es no. Aquí yo discutiré sobre todo la idea de aplicabilidad externa. ¿Puede una norma ser aplicable externamente sin ser válida? Y la respuesta que ya hemos ido comentando es claramente sí. ¿Por qué? Porque los sistemas jurídicos son sistemas abiertos que pueden adoptar normas para la solución de ciertas controversias sin ser parte del sistema jurídico. Fue un gran avance en la teoría del derecho cuando Herbert Hart dice, mire, hay ciertas normas que no pueden ser normas que imponen obligaciones. No podemos entender el derecho solamente como normas que regulan de manera obligatoria la conducta. Tiene que haber otras cosas. Y estas otras cosas no las caracteriza muy bien, pero habla de normas secundarias. Aparte de las reglas primarias de obligación, tiene que haber otras cosas. ¿Y qué son estas normas secundarias? Normas secundarias son las que confieren poder para hacer otras cosas. Por ejemplo, poder para que los individuos desplieguen su autonomía, para poder celebrar contratos, para otorgar competencias, todo este tipo de cosas. Luego, cuando Joseph Rasses escribe en el año 72 su trabajo sobre las funciones del derecho, dice, este fue un buen punto de Hart. No lo vio bien, pero fue un buen punto, de que el derecho no puede regular él toda la conducta humana.
necesariamente una función primaria del derecho es dejarle a los individuos la posibilidad de desarrollar sus planes de vida. Y lo que hace el derecho es reconocer esta capacidad de los individuos. Entonces, si el individuo quiere ir y casarse, por ejemplo, en Rusia, y cuando vuelve a su país, ¿cómo vamos a evaluar la validez del matrimonio? Entonces le diremos, no, mire, valdrá de acuerdo a las que establecían las leyes rusas al momento de contraer matrimonio. Habrá algunas restricciones, por supuesto. Normalmente son las restricciones del tipo del orden público. Pero si uno va y se casa con 5 mujeres en un país poligámico y luego pretende reconocer esto en Argentina le dirán que no por una cuestión de orden público. Pero en principio uno lo que hace es confiar que su sistema jurídico sea un sistema abierto, que sea capaz de adoptar normas que no forman parte del sistema jurídico para resolver la controversia. Con lo cual, esta tesis de Kelsen, de que conocer las normas que forman parte del sistema es conocer lo que deben hacer los jueces, y que los jueces deben hacer ciertas cosas porque tengo ciertas normas en el sistema, no es una tesis correcta. Es una tesis que podemos abandonar. Entender qué normas deben utilizarse para resolver las controversias no es lo mismo que ver qué normas son las que forman parte del sistema. Y aquí viene la pregunta del millón. Si nosotros conocíamos el derecho sabiendo qué debían hacer los jueces para justificar sus decisiones, y ahora me dice que los jueces pueden justificar sus decisiones por fuera de la norma del sistema, ¿para qué quiero reconstruir el derecho de manera sistemática? ¿Para qué me interesa decir que el derecho es un sistema de normas válidas si resulta que estas no son las que van a imponer la decisión de los jueces? La respuesta de Eugenio Bulligui en Tiempo y Validez es una respuesta que a mí me parece muy útil todavía. Es que los jueces pueden ir a buscar normas a otro lado siempre y cuando sus criterios de aplicabilidad esto lo impongan o se lo permitan. Los criterios de aplicabilidad que utilizan los jueces tienen que formar parte del sistema. Entonces, yo no sé qué normas pueden ir a pescar los jueces a los otros mares jurídicos hasta que no veo cuáles son los criterios de aplicabilidad del propio sistema. Entonces, la reconstrucción sistemática tiene prioridad porque del sistema presente del juez de este momento saldrán los criterios de aplicabilidad que el juez puede utilizar. Puede utilizar el juez del derecho argentino en diciembre de 1929 al artículo 2 del Código Penal de la Ley Penal más benigna. No puede. No puede, ¿por qué? Porque ese artículo está en vacaciones. Ese artículo todavía no puede ser utilizado. Entonces, ¿qué normas puede salir a pescar el juez? Dependerá de los criterios de aplicabilidad de su sistema presente. Si no reconstruyo sistemáticamente el derecho, no puedo encontrar estos criterios de aplicabilidad. Entonces, esta es la prioridad de la validez respecto a la aplicabilidad. No porque toda norma válida sea aplicable. Podría no serlo. Si hay una norma que está en vacatio legis, es válida, forma parte del sistema, podría ser derogada del sistema, pero todavía no es aplicable. ¿Cuál es la prioridad de la validez respecto a la aplicabilidad? La prioridad es que si no reconstruyo cuáles son las normas válidas, los criterios de aplicabilidad, no podré identificar entonces cuáles son las normas que el juez puede salir a buscar con sus criterios de aplicabilidad. La tesis normal nos dice, la tesis que veíamos ahora era la tesis tradicional. La tesis normal es la que nos dice que una norma es externamente aplicable si solo si es internamente aplicable. Esta tesis es una tesis que cuando la escribimos con José Juan nos dio bastante trabajo. Cuando tuve que tratar de convencerlo a Jorge Rodríguez, Jorge nunca lo vio muy claro. Entonces, que ahora se haya desdicho de esta tesis, a mí, bueno, él sí mantiene esta tesis. Lo que yo hacía era tratar de desconfiar siempre. Creo que son dos cosas distintas. Creo que uno puede decir que hay normas que son internamente aplicables sin ser externamente aplicables y normas que son externamente aplicables sin ser internamente aplicables. Cuando una norma es internamente aplicable sin ser externamente aplicable, cuando está, por ejemplo, en vacatio legis. Una norma en vacatio legis es una norma que regula una cierta situación, pero todavía no debe ser aplicada por los jueces, porque precisamente está en vacatio legis. Otro ejemplo, normas que los jueces no tienen competencia para aplicar.
esta norma, como les contaba el caso del precedente, el juez que no está obligado a seguir sus propios precedentes y cosas por el estilo. Son normas que regulan una cierta situación, son internamente aplicables, pero que no son, en cambio, externamente aplicables. ¿Puede una norma ser externamente aplicable sin ser internamente aplicable? ¿Puede una norma resolver una controversia que el juez tenga el deber de utilizarla sin que regule el caso? Esto siempre le ha parecido a Jorge más complicado. Yo creo que algunos ejemplos pueden ser los siguientes. En Argentina hay una, como creo que en casi todos los códigos de origen napoleónico, los códigos civiles, hay una disposición que dice respecto a la permuta, que aquellas situaciones que no estuvieron reguladas especialmente en el capítulo dedicado a la permuta, se resolverán mediante la aplicación de las normas de la compraventa. Entonces, uno tiene, la compraventa es mucho más detallada que la permuta, y en la permuta, al final de la regulación de la permuta, dice que aquellas situaciones no reguladas se resolverán mediante la aplicación de la regla de la compraventa. Pero la permuta no es una compraventa. Las normas de la compraventa que se van a utilizar para resolver la permuta son normas de la compraventa. No se aplican a la permuta en el sentido que no regulan la permuta, pero se deben aplicar porque así lo dispone la cláusula relativa a la permuta. Entonces, aunque no regula el caso, sí debe ser aplicada para resolver la controversia. El otro ejemplo, que es un ejemplo de Eugenio Bulín, que ha dado miles de discusiones, es el caso de Dimitri Karamazov. Si alguno está leyendo Los Hermanos Karamazov, es el momento que tienen que taparse los oídos, porque ya me ha pasado en algún seminario que estaba contando esto y empezó a gritar, no, 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 porque llevaba leyendo Los Hermanos Karamazov como 2 años y yo le conté el final del libro. Si están leyendo así Los Hermanos Karamazov, este es el momento. Bien, ¿qué pasó? Dimitri Karamazov era acusado de haber asesinado a su padre. En realidad, Dimitri Karamazov no mató a su padre, pero todas las pruebas incriminaban a Dimitri Karamazov. Entonces, el jurado decidió que Dimitri había matado a su padre y, por lo tanto, le aplicaron las reglas que determinan cierto castigo para el homicidio. Bien, el caso de Dimitri era un caso de homicidio. La respuesta es no. No había matado a su padre. ¿Qué normas se le debían aplicar? De acuerdo a lo que se había comprobado en la causa. Se había declarado probado que Dimitri mató a su padre y por lo tanto había que aplicar la regla del homicidio. Entonces las reglas del homicidio se debían aplicar a un caso que no era un caso de homicidio. Entonces la norma es externamente aplicable sin ser una norma internamente aplicable. Y esto entonces es lo que a mí me sirve para tratar de descartar la plausibilidad de esta tesis normal. La tesis normal dice que si la norma regula el caso debe ser aplicada, y que si debe ser aplicada es porque ella regula el caso. El colapso de la aplicabilidad, yo lo voy a dejar aquí nomás, pasaré directamente a las conclusiones. Pero esto del colapso de la aplicabilidad era recorrer un poco el desafío que tuvo todas estas distinciones. Las distinciones llevan 25 años y fueron trazadas para ciertos propósitos, la eficacia, y después se fueron discutiendo en muchos temas distintos. Y a mucha gente no le ha gustado cómo hemos utilizado esto. Por ejemplo, con José Juan Morezo en el año 98, en un libro que Stanley Paulson publicó, se llama Norms and Normativity, ensayos sobre la teoría de Kelsen, nos preguntó Stanley a José Juan y a mí si queríamos escribir un artículo para este volumen. Y escribimos un artículo. De hecho, es el único artículo inédito. Todos los otros eran publicaciones ya hechas. Escribimos tratando de abordar un problema de la teoría del derecho de Kelsen con esta distinción. El problema es el siguiente. El problema es que cuando se produce un golpe de Estado, para Kelsen cambia el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en Argentina, el último golpe de Estado fue el 24 de marzo de 1976. A las 2 horas que se produjo el golpe, todo el mundo sabía que había sido sustituida la autoridad, removido el Parlamento y destituida la Corte Suprema de Justicia. Se habían reemplazado todos por autoridades designadas por los militares. Kelsen dice, cambia la Constitución y por lo tanto cambia la norma básica que es el presupuesto de validez de la Constitución. Ahora bien, a las 2 horas ya esto se había consolidado el golpe.
Pero sin embargo seguía valiendo el Código Civil, seguía valiendo la ley de tráfico, seguía valiendo las leyes impositivas, y la pregunta es cómo podía ser que estas normas eran válidas y la Constitución, que era la que las validaba, ya no era más válida. Si había sido sustituida la Constitución, como todas las leyes que se habían dictado en conformidad con la Constitución, seguían manteniendo su validez en otro ordenamiento jurídico. La respuesta de Kelsen es malísima. Es una respuesta porque no se le ocurrió una cosa mejor, que dice, en estos casos lo que ocurre es una suerte de fenómeno como la recepción del derecho romano en Alemania. Es una repromulgación tácita. Claro, lo que necesitaba decir es que son válidas en el nuevo sistema, es decir, que estas que eran válidas antes del golpe siguen siendo válidas después del golpe, porque obviamente esto era lo que ocurría, la gente se seguía parando delante del semáforo en rojo y cosas por el estilo. Entonces no podía decir que no eran válidas, tenía que encontrar otra solución. Y dice, bueno, fueron repromulgadas tácitamente. Y esto es como decir, bien, no se me ocurre una respuesta mejor, pero ¿dónde está esta repromulgación tácita? Entonces, nuestra respuesta con consecuencia puede decir no. En el fondo son aplicables externamente, pero no son válidas en el sistema. El libro este tiene muchas reseñas, el libro de Paulson, y casi todas las reseñas insisten en que la solución de Navarro y Modesto con el tema de la aplicabilidad es interesante, pero malísima. Yo no digo que sea bueno, solamente digo que es una distinción que se fue desarrollando y es bastante comentada, y los comentarios no siempre son positivos. Mis dos grandes amigos, Comanducci y Jorge Rodríguez, son ahora actualmente escépticos sobre esta distinción. De Paolo Comanducci porque cree que hay una brecha interpretativa que hace prácticamente inútil a la idea de aplicabilidad interna. Por ciertas cosas también es escéptico sobre la aplicabilidad externa, y Jorge también tiene su idea. Entonces aquí venía un poco contarles cuáles eran los argumentos de ellos, pero yo creo que ya me he extendido demasiado. Entonces pasaré directamente, digamos, a ciertas conclusiones, ¿no? La primera es la aplicabilidad interna y externa, el rechazo de la tesis normal. La distinción entre aplicabilidad interna y externa es una herramienta útil para comprender prácticas jurídicas. Establece un estándar de justificación ideal de decisiones, aquellas que se basan en norma interna y externamente aplicable. ¿Cuál era la tesis de normal? Que una norma es internamente aplicable si solo si es externamente aplicable. Que solo deben ser aplicadas las que regulan el caso. A mí me parece que esta es una idealización de la práctica jurídica. Que estaría bien que así fuese, pero que en la práctica real esto no funciona de esta manera. Pero no es una mala cosa tener un ideal. Un ideal es algo a la cual nuestra práctica debería tender. Deberíamos tratar de que aquellas normas que se deben aplicar sean las que regulan el caso, y que aquellas que regulan los casos sean las que se deben aplicar. Pero esto es en realidad una idealización de las prácticas. La distinción entre aplicabilidad interna y externa permite distinguir dos preguntas centrales. ¿Qué dispone la norma jurídica de cierto caso? ¿Y cuánto cuenta que las normas jurídicas dispongan de algo para un cierto caso? Un ejemplo que comentaba con mis compañeros del doctorando hace unos minutos era el siguiente. En Argentina, la ley de contrato de trabajo garantiza a la mujer trabajadora una indemnización especial si ha sido despedida hasta 180 días después del parto. Establece una presunción de que el empleador malvado la ha despedido por una razón de maternidad. Por supuesto, si la mujer trabajadora ha sido sorprendida robando y la despiden, no entra en juego la presunción. Pero lo que ocurrió en el caso Casasola versus Fleming es que la mujer trabajadora es despedida a los 80 días. ¿Cuál fue la particularidad del caso? Que la mujer trabajadora había adoptado una niña. Y la ley, en cambio, protege a las mujeres hasta 180 días después del parto. Y esto, claro, es una cuestión interesante porque la norma no regula la adopción. Un parto es un parto y la adopción es una adopción. Entonces, esta norma no era internamente aplicable al caso de la mujer. ¿Cómo debíamos decir? Y aquí la pregunta es, ¿no nos sirve más? ¿No es mejor decir que una cosa es lo que dijo el legislador, pero como lo que dijo está mal, deberíamos tener la plausibilidad de adaptar o de responder de otra manera distinta? Porque ¿cuál es la respuesta que normalmente se da?
Ah, que bien mirado lo que dijo el legislador cuando dijo parto, le dijo parto y también dijo adopción. ¿Por qué hacemos esta pirueta interpretativa? Porque nos parece que si no lo dice no puede ser resuelto de esa manera. Y esto es lo que la distinción nos permite ver de nuevo. Una es una cuestión conceptual, ¿regula o no regula? Y la otra es una cuestión político-normativa. ¿Qué debo hacer con las normas si regulan o no regulan cierta situación? Y no tengo por qué hacer depender mi teoría político-normativa de una cuestión lingüística, de cuán bien o mal eligió las palabras el legislador. Esto no quiere decir que no haya razones para tener esa teoría lingüística. De hecho, sería muy difícil un Estado de Derecho que no diese primacía a esta manera en que el legislador elige las palabras. Pero esto, bueno, sería una cuestión en todo caso para discutir. La utilidad de la distinción es que nos permite formular claramente estas dos preguntas. La pregunta conceptual, ¿cuándo una norma regula un caso? ¿Qué quiere decir que regula el caso? ¿Y qué debo hacer si la norma regula o si no regula determinado caso? Y finalmente, la cuestión acerca del rechazo de la tesis tradicional. La distinción entre aplicabilidad y validez permite comprender la primacía conceptual de la reconstrucción sistemática respecto a la fuerza normativa del derecho. Yo no sé qué normas valen, qué normas deben aplicar los jueces hasta que no sé cuáles son los criterios de aplicabilidad del sistema presente. Para identificar los criterios de aplicabilidad tengo que identificar primero cuáles son las normas que forman parte de mi sistema. Esta es la respuesta que da Bulligin a una crítica de Pachi Guibur, de Ricardo Guibur, cuando Bulligin presenta por primera vez su trabajo Tiempo y Validez, y le dice, en realidad, Bulligin piensa que la pertenencia determina la existencia de una norma. Una norma existe en la medida que pertenece a un sistema. Pero la idea de Pachi Guibur es que esto no es necesariamente así, que uno podría decir que la existencia de una norma está ligada a su aplicabilidad. Si la norma es aplicable, existe, y hasta que no es aplicable, no existe. Entonces, la fuente de la crítica de Pachi Guibur era decir, transformemos la aplicabilidad como criterio de existencia. Y Bulligin responde de esta manera, no. Tiene primacía la validez porque si no, no sabría cómo identificar cuáles son las normas aplicables. Y finalmente, que la distinción entre aplicabilidad y validez permite dar cuenta de esta naturaleza abierta de los sistemas jurídicos. La naturaleza abierta no quiere decir que al derecho no le importa. Quiere decir que al derecho le importa, pero que deja abierto un espacio de autonomía para que los individuos regulen la situación como quieren y tiene criterios de adopción. No quiere decir que adopte siempre las normas buenas. A lo mejor no debería adoptar las que adopte, pero no puede haber un sistema, la naturaleza del derecho, es que permite esta apertura. En fin, les agradezco su paciencia y hasta aquí he llegado yo. Si hay preguntas o comentarios, aquí vamos entonces a la respuesta. Gracias, profesor. Profesor, si lo he entendido bien, usted tiene la exposición de la naturaleza abierta a los sistemas jurídicos y arranca con Kelsen, reafirmando algo que en Kelsen el sistema es cerrado, ¿no? Completud, validez, jerarquía. Apoyado en Harr, demuestra entonces que eso no está cerrado y mucho más con Dodd. Es abierto. Pero me corrige usted, por favor, si ese sistema abierto, la naturaleza abierta, con el paso del tiempo tiene como una fluctuación. Me explico. La Constitución Política del 91 ya incorporó que el sistema jurídico son valores, principios y reglas. Entonces, ahí voy con la fluctuación, ¿no? El sistema era abierto, vuelve a quedar un poquito cerrado, digamos, incorporando todo. Pero parecen casos, ¿no? Entonces viene enfoque de género, situaciones que no se prevían, y vuelve y queda abierto. Y cuando tiene la oportunidad el legislador, viene y incorpora, ¿no? Aparentemente vuelve a cerrarlo, quizás el sistema jurídico cambia, se vuelve un poquito más extensivo, ¿no? Y 5 o 10 años después aparecen otros conceptos y otros temas. Y yo creo que el sistema sí me seduce mucho la idea, pero quisiera de pronto a manera de comentario agregar que está en esa especie de fluctuación, ¿no? Más o menos abierto, trata de ser cerrado, pero otra vez como
como se expande. No sé si le comprendí bien, si puede ser una buena conclusión. Yo no tengo, tal vez habría detalles del modo en que lo ha dicho, pero no tengo ningún problema en la idea que los legisladores son ambiciosos y pueden pretender regular todo. Podría ser, pero no creo que sea ningún legislador lo suficientemente pretencioso como para regular positivamente todo. Normalmente lo que hacen es regular lo que les importa, y sobre lo que no les importa, algunas veces dicen que estará prohibido todo lo que no está, que está permitido todo lo que no está prohibido y cosas por el estilo. Pero normalmente no es lo que le importa tanto al legislador. Pero le importan los teóricos del derecho. Los juristas no tienen ningún problema con la ley, con que el sistema no sea completo. Que el sistema tenga la luna le parece lo más normal. Lo único exaltado en esto son los filósofos del derecho, que creen que es una cosa metafísica, que el derecho es completo o que el derecho necesariamente es incompleto. Ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿qué es lo que decía, por ejemplo, en Argentina la ley que promulga el Código Civil? Una de las cosas sensatas, pocas que hace el legislador argentino, esto fue en los años 1800, yo creo que fue la última cosa sensata que hizo, fue la de aprobar el proyecto de Vélez Arfield como el Código Civil argentino al libro cerrado, sin discusión parlamentaria. Entonces estaban de acuerdo ante la discusión parlamentaria que el código estaba lo suficientemente bien y sirvió durante 100 y pico de años. Pero ¿qué decía la ley que lo promulgó? Tenía 3 artículos. El primero decía que se adoptaba como Código Civil de la República Argentina al texto de Dalmacio Vélez Arfield. La tercera disposición era de forma. Comuníquese, publíquese, etc. La segunda, en cambio, decía: instruía al Ministerio de Justicia y a los tribunales superiores de cada provincia a que anualmente presentasen un informe sobre las omisiones, lagunas, inconsistencias y aspectos del código que fueran necesarios. El legislador sabía que ese proyecto era un proyecto tanto extraño. Extraño no en el sentido de que sería extraño pensar que estaba todo regulado y que todo estaba bien. No estaba mal, pero había muchas cosas que se podían hacer mejor. Vélez Arfield mismo en su artículo 17 dice: mire, el juez no puede dejar de fallar bajo pretexto de insuficiencia de la ley. Tiene que fallar lo mismo. Estas son las cosas que normalmente ocurren. El sistema puede ser abierto, el sistema puede ser cerrado. Esto, yo creo que no hay problema en esto. La cuestión es, ¿qué hacemos? ¿Cómo creemos que ciertas estrategias son útiles para comprender mejor? ¿Cuál es el desafío? ¿Por qué los filósofos del derecho se niegan a dar este paso y los juristas no? Probablemente porque hay algo en la manera en que los teóricos del derecho entienden al derecho que no es la misma que entienden los juristas del derecho. Pero aquí me parece que la culpa es más de los filósofos que de los juristas. No, bueno, vamos a adoptar valores, principios que después la realidad le vaya mostrando que lo que habían hecho había que adaptarlo y mejor o peor. Esto no es muy sorprendente. Pasa todo el tiempo con la legislación. El punto es si la herramienta, aplicabilidad interna, aplicabilidad externa, es útil para analizar estos problemas o no. Probablemente no sirva para todo. En algunos casos de mejor rendimiento, en otros casos de rendimiento horrible. Pero el desafío era tratar de mostrar esto y mostrar para qué se Yo tengo una duda sobre el concepto de aplicabilidad interna en relación a la crítica que nos mencionaba brevemente sobre la brecha interpretativa. Entonces, me gustaría como entender un poco mejor cómo podemos diferenciar, por ejemplo, los significados de un enunciado normativo y determinar que su ámbito de aplicación llega hasta cierto punto y que a partir de ahí, pues, podríamos o tendríamos que hablar de criterios externos. Entonces, ¿cómo se determina la manera de circunscribir el ámbito de aplicación interna de los significados de los enunciados normativos? El problema no es un problema fácil, pero
tampoco es tan difícil como parecen pensar muchas veces mis amigos genoveses, que son unos exagerados en esto. Ellos piensan que el paso de la disposición a la norma es siempre un paso discrecional, que allí no hay espacio de conocimiento para nada, sino que hay que decidir ciertas cosas. Es decir, la interpretación es siempre una esquitulación, como si el significado no estuviese disponible antes de esto. Y a mí esto me parece extraordinariamente implausible. Me parece implausible porque no es lo que ocurre en la comunicación ordinaria y porque la capacidad que tenemos de comunicarnos es la base de la regulación normativa. Porque podemos comunicarnos es que el legislador elige las palabras que elige. Si las palabras siempre estuvieran abiertas a cualquier tipo de cosa, a cualquier tipo de interpretación, entonces el legislador, en vez de elegir la palabra homicidio, el que mataría a otro, diría el elefante rosa, entonces se cayó por la ventana y entonces el intérprete diría, bueno, si esto significa que el que mata a otro tendrá prisión de 8 a 25 años. No, no es así, sabemos qué quiere decir. No siempre lo sabemos con gran precisión, no siempre lo que nos dice es muy claro, muy preciso, pero sabemos lo que quiere decir. Y esto es lo que lleva a que Hart diga, mire, esto nos parece más preciso que la ejemplificación. ¿Podría el padre decirle a su hijo, haz lo que yo hago? Y cuando llega a la iglesia se quita el sombrero. Y este es el ejemplo de Hart. Entonces, el niño se pregunta, bueno, pero ¿debo quitármelo con la mano derecha o con la mano izquierda? ¿Ve que el padre después de quitarse el sombrero lo deja sobre la rodilla o puedo dejarlo bajo el banco? Entonces, esto es siempre un salto al vacío. Y esto, la frase no es casual, usted recordará que esta es la frase de Kripke para decir la atribución de significado siempre es un salto al vacío. Entonces, el punto ahí es un punto muy delicado, que yo ni he tratado ni creo que tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero pienso que es una exageración, que hay una comunicación que es independiente de la interpretación y que la interpretación tiene un ámbito normal para cambiar lo que se ha dicho. Claro que no nos gusta lo que dijo el legislador, pero no tengo tanto problema en entender qué dijo. Y lo que dijo, por supuesto, que algunas veces puede ser ambiguo, pero no siempre es así. Que algunas veces puede ser indeterminado, pero no siempre es así. Entonces, la estrategia de decir, no, yo voy a insertar la brecha interpretativa, ¿para qué le servía a Pablo Comanducci? Le sirve para decir, la norma no constriña al juez, porque la norma es construida por el juez. El juez al momento de interpretar no se ve atado por la norma porque la norma es el resultado de la interpretación. Entonces, toda mi estrategia de la aplicabilidad interna y externa es para tener un criterio de justificación, un criterio de crítica de la justificación de la decisión judicial. Entonces, en esto, nuestra discusión con Pablo es acerca de la inevitabilidad de la interpretación. Al igual que Tarello, que Genoveses, o que sospecho Diego también, que piensan que la interpretación es inevitable y yo creo que es así. Allí, y después, Paula, bien. Profesor Pablo, esta naturaleza abierta del sistema jurídico no cambia un poco el concepto de validez desde el positivismo, acercándolo más a una teoría con una dimensión más abierta para allá que el constitucionalismo, basando la validez no ya en la existencia normativa, sino en una situación subjetiva un tanto ética, por no decirlo moral, y a esa situación se le da una explicación que aparentemente se llama, pero por otro nombre, es un llamado a un positivismo más modulado. Y situaciones como las que usted mencionó sobre el juez que se aparta de la norma injusta, que ya da una explicación a lex liberatus, derecho injusto, para decir también lo mismo, pero con otras palabras. No nos estamos alejando del positivismo y acercando con esta situación a un positivismo neoconstitucional. Eso suena rarísimo, pero no es eso. Es decir, como para que no quede en desuso el positivismo, vamos a reformularlo acercándolo.
No es tan raro, ¿no? Yo tengo dos buenos amigos, tengo muchos amigos, afortunadamente tengo un montón de amigos en la academia, pero uno de mis amigos, José Juan Morezo, él es un positivista incluyente. Cree que las disposiciones morales que están establecidas en la Constitución lo que hace es incorporar la moral a la Constitución. Y, por ejemplo, que es un criterio negativo de validez de la moral, porque casi todos los códigos tienen una cláusula que dice, por ejemplo, que los contratos no serán válidos si son contrarios a la moral, la buena costumbre, el orden público, etc. Se piensa que la moral juega un papel importante porque ha sido incorporada por el legislador. Ahora bien, esto es una manera de ampliar el contenido del derecho porque tenemos un modo de capturar cosas e incorporarlas en el derecho. La pregunta es si con esto incorporamos todo. Y la única respuesta es, yo no soy un incorporacionista ni soy un neoconstitucionalista, pero la idea sería esta. Yo le puedo conceder esto a Mauricio sin problema, porque todavía mi pregunta será, pero ¿hay algún límite? ¿Hay algo que no sea derecho? ¿O todo ya es derecho? Si él me dice, no, sí, habrá cosas que todavía no están en el derecho, sobre esto es lo único que me hace falta. Porque sobre esas cosas que no están dentro del derecho, todavía podría ser que hubiese una pregunta de si se debe aplicar o no se debe aplicar. Bajo qué circunstancias se deben aplicar o no se deben aplicar. La idea esta de que el derecho tiene límites es una cosa interesante porque mi otro amigo Fernando Atria es un dios naturalista con cierta vergüenza, creo yo, porque claro, decir que uno es un naturalista parece que, digamos, que está en el siglo XIV, entonces no es muy presentable, pero le gusta decir que la moral está allí, que es un criterio de validez y cosas tradicionales del naturalismo. Entonces me decía Pablo, dice, todos estamos de acuerdo en que el derecho tiene límites. El problema es que no sabemos dónde está el límite. Entonces el límite para ellos está lejísimo porque está todo dentro, mientras que para mí está bastante más cerca. Todo lo que no dijo el legislador, lo que no surge de una fuente positiva, una fuente social positiva, diría Raz, todo lo que no surge de ello está fuera de los límites. Entonces, mi pregunta por la aplicabilidad externa es, ¿qué relevancia tiene esto? Y puede tener un montón de relevancia, porque parte de la función del derecho es hacer relevantes algunas de estas cosas, sin necesidad de incorporarlas. No hace falta que estén dentro del derecho. Si, ¿qué es lo que está dentro del derecho? ¿A qué es lo que podemos eliminar? La validez del matrimonio por el rito gitano. ¿Podemos eliminarla o no? Y no tiene mucho sentido, porque el rito gitano es un rito ancestral que seguirá estando allí, se seguirán casando de la manera que quieren casarse. Lo que podemos hacer es reconocer, darle validez o negarle validez. Pero no quiere decir ni que están dentro ni que lo hemos incorporado, está afuera, no nos hace falta decir que están. ¿Para qué nos sirve esta distinción? Nos sirve para no confundirnos en estas estrategias interpretativas como las que le mencionaba con la aplicabilidad interna y externa. La idea de Hart, por ejemplo, era la siguiente. Cuando hay un caso dudoso, dice Hart, mire, la niña va con una patineta, está prohibido ingresar con vehículos al parque, la patineta cuenta como vehículo, no, el caso es difícil por la indeterminación semántica de la expresión del legislador y tenemos que tomar una decisión. Cuando tomamos la decisión habremos estipulado el significado de la palabra y habremos precisado el propósito que tenemos. Entonces, las palabras están allí para ser modeladas en su significado. Pero, ¿por qué necesitamos decir esto? Necesitamos decir esto por la siguiente razón. Porque si no está cubierto por el significado de la palabra, entonces la norma no regula ese caso. Y si no regula ese caso, no me puede dar una solución. Entonces, yo necesito decir esto, decir que cualquier decisión sobre qué hacer con un caso es una estipulación de significado. ¿Por qué? Porque si no, no puedo aplicar la norma. Y esto lleva a una teoría un poco absurda, que es cuando, por ejemplo, viene una ambulancia a recoger un herido. ¿Puede ingresar? Dice Hart, aquí bien, el caso es difícil, no estaba previsto en el propósito original. Reflexione y digo, no, mire, solamente el formalista diría que el significado de las palabras está dado para todos los casos. Pero en este caso, en realidad, tenemos que entender que no se refiere a las ambulancias. Prohibir ingresar con vehículos al parque no se refiere a las ambulancias. Entonces, cuando a mí me dicen esto, a mí que me gustan las ambulancias, voy y me compro una ambulancia.
Y salgo a pasear con mi ambulancia al parque. Entonces, no puede. ¿Por qué? Porque su caso no es el mismo. Entonces, ahora la palabra vehículo significa ambulancia alguna vez y otras veces no significa ambulancia porque el caso va. Y esto a mí me parece bastante absurdo. ¿Por qué? Porque no nos gusta hacer la norma con la norma ciertas cosas. Entonces, vemos forzado a hacer esta manipulación del significado para poder decir que la norma se aplica. Cuando en el fondo decimos, mira, no lo regulan. Y esto no tiene por qué ser una respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es una pregunta normativa. Si lo regulo o no lo regulo es una pregunta conceptual. Y esta es la distinción entre las aplicabilidades. Y lo mismo ocurrirá también con la cuestión de los límites y la aplicabilidad interna y externa. Paula. Un segundo, por favor, para darle espacio a una pregunta de los que están conectados y después seguimos acá. Disculpen, qué pena. Sí. La pregunta de alguien que está conectado es Francisco Pérez Vargas. En el caso de parto, adopción, la aplicabilidad externa admite la incorporación de lagunas axiológicas, pero no es acaso una cuestión interpretativa y por tanto en la determinación de la aplicabilidad interna. De este modo, la apertura de los sistemas normativos estaría limitada a una cuestión de conformación de la premisa normativa. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No estoy seguro de entender, pero ya porque llevo bastantes horas de discusión, pero la cuestión de la laguna axiológica, ¿qué es exactamente una laguna axiológica? Una laguna axiológica es un caso que tiene una solución, pero la solución es mala. A los juristas les encanta hablar de lagunas allí, porque la laguna permite algo. Permite establecer al juez que el caso no ha sido regulado, y si el caso no ha sido regulado, pues mire, usted no es infiel al legislador si decide de acuerdo a lo que le pide mi cliente, que aparte seguramente hay un principio que yo puedo invocar que favorece a mi cliente. Entonces le digo al juez, mire, este caso es de laguna. El caso del parto, claro que estaba regulado. Mal regulado tal vez. Esto habrá que ver qué es lo que pretendía el legislador. Pero supongamos que vemos que está mal regulado, que se equivocó porque debía haber protegido a la mujer trabajadora de una manera más integral y no lo hizo. Entonces, ¿por qué es una laguna axiológica? Porque el caso tiene una solución, había que haber rechazado la demanda si no aplicaba estrictamente la ley. ¿Y por qué le llamamos una laguna a esto? Le llamamos laguna porque el abogado de la señora dijo, mire, este caso se le pasó al legislador. Es un caso no previsto. Caso no previsto quiere decir caso no resuelto. Solo un formalista puede pensar que los casos que no se han previsto se han resuelto. Si el caso no se contempló, ¿cómo va a pensar que lo ha resuelto? Entonces, de esta manera, aunque la norma regulaba el caso, era internamente aplicable, mi estrategia es decirle al juez, bien mirada, no es internamente aplicable y por lo tanto esté tranquilo. No se sienta mal porque no va a ser infiel al legislador cuando deje de aplicar la norma que debía haber aplicado. Entonces lo convencemos al juez de que el derecho no regula este caso, cuando en realidad sí lo regula, pero lo regula mal. Entonces, la pregunta era exactamente, ¿admite la incorporación de lagunas axiológicas? Esto seguramente admite la incorporación de lagunas axiológicas. Este caso es un caso de laguna axiológica, pero ¿qué diría desde el punto de vista de la aplicabilidad interna externa? Que las normas del Código Laboral argentino eran internamente aplicables, le correspondía a la mujer trabajadora solamente una indemnización simple, el despido ordinario, y no la indemnización especial para aquellos casos de maternidad, y no era culpa de la mujer trabajadora, esto es culpa del legislador. El legislador lo hizo mal, pero lo hizo tan mal como si el señor empleador hubiese visto que la mujer trabajadora tuvo un hijo normal o el adoptado, da igual aquí, y lo hubiera despedido el día 183. ¿Qué hubiéramos dicho? Que estaba regulado, que podía despedirlo o no podía despedirlo. Que era un malvado quedó claro el día 80 y el día 183, pero hasta el último momento para poder despedirlo. Pero ¿qué diríamos? ¿Que regulaba o que no regulaba el caso? ¿Qué debía hacer el juez ante la señora que lo despide el día 183?
o la mujer trabajadora tuvo su hijo por un parto, pero el hijo se murió a los 60 días. Lamentablemente, digamos, la razón tal vez para la protección de 180 días ya no está más vigente. ¿Qué debo hacer? La mujer trabajadora puede decir, mira, aplique la ley. La ley me protege 180 días y no habla de si se murió o sigue vivo el niño. Simplemente aplique la ley. Y lo que dice el empleador es, pues, aplique la ley, porque no dice nada acerca de la adopción. Claro que la solución es mala, porque establece una distinción un poco caprichosa para lo que ya se le había ofrecido a las mujeres trabajadoras de un parto normal. Pero ese es un problema de que lo que dice la ley es malo. Y después la otra parte de la pregunta, yo ya no leo ni de cerca ni de lejos, así que a ver, ¿qué es lo que decir? Acá es una cuestión interpretativa, por lo tanto la determinación de la aplicabilidad interna. Bueno, esto es volver a la misma idea. Si es que, como no me gustó lo que dijo el legislador, voy a tratar de manipular el significado para poder darle cabida a lo que yo creo que es justo, entonces claramente la brecha interpretativa allí funciona diciendo, como dice mi amigo Comanducci, mire, esto está a disposición de lo que deciden los jueces. Y así fue como decidió. Esto se los contaba a los compañeros cuando hablábamos del ejemplo más temprano a la mañana. ¿Cuál fue la solución de los jueces? 2 jueces votaron a favor de darle a la mujer trabajadora la compensación especial, pero por motivos completamente distintos. Uno de los jueces dijo, mire, aquí la ley habla de 180 días después del parto, pero la ley no define el parto. Si no define el parto, entonces el significado del parto tiene que ser precisado por los jueces. La interpretación judicial es necesaria para saber qué significa parto. Y hay muchos tipos de parto, dice el parto por cesárea, el parto natural, porque todos se refieren a la incorporación de un miembro a la familia. Y como la adopción es la incorporación de un miembro a la familia, nada impide entender que la adopción es una forma. Y por tanto no hace falta cambiar nada de la ley, sino interpretarla. Entonces, claramente la palabra parto no se refiere a la adopción, pero ahora con esta estrategia interpretativa hemos cambiado el significado de parto y, por supuesto, ahora, en esta nueva versión, la norma es internamente aplicable y protege al mujer. También, si lo definiesen en el día 183, ¿qué hubiera dicho este juez? Que bien mirado las cosas, cuando el legislador le dijo 180, en realidad se refería a las situaciones normales, pero no a los aventadores malvados que esperaban hasta el último momento, y que por tanto, bien mirada la cosa, 180 días se refiere a los 180 días del empleador bueno. Pero el empleador malo, que espera hasta el último momento para poder despedir a la mujer trabajadora, ese no tiene que estar amparado. Y por consiguiente, cambiamos el significado de la palabra. Si esto le llamamos interpretación, esto es una cuestión de cada uno habla como quiere. Pero hay una interpretación que se dirige a cambiar el mensaje. No es que no sepamos qué dice. Sabemos bien qué dice, pero no nos gusta lo que dice. Y por eso es que cambiamos el significado. Se ha ido Paula, yo creo, ya derrotada por la discusión y que ya está, no soporta más. Dígame. Profesor, aquí en Colombia está ocurriendo una situación que podría representar, o sea, una antítesis de todo lo que usted brillantemente ha expuesto. Usted ha hablado de la naturaleza abierta de los sistemas jurídicos. No sé si usted conoce el caso, seguramente sí, pero sería bueno contar con su opinión de lo que está ocurriendo aquí en Colombia con los servidores públicos de elección popular. Pero se lo explico en 30 segundos, quizá menos. La Constitución Política de Colombia le dio una atribución a un órgano de control como la Procuraduría de investigar disciplinariamente todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular. Llevamos 30 años haciendo más de 30.000 servidores públicos sancionados porque no son delincuentes algunos, son indisciplinados. Y a partir de un caso, de una persona con el señor presidente de la República, pero a partir de ese caso, la Corte Interamericana dijo que en Colombia ya no se podía seguir disciplinando a los servidores públicos de elección popular, porque hay un sistema convencional, ahora lo voy a agregar, sistema cerrado o supracerrado o hipercerrado de la Convención Americana, porque en el año 69 la Convención Americana dijo, usted puede reglamentar los derechos y solo por razones de edad, nacionalidad, etcétera, y condena penal. Es decir, esa sentencia de la Corte Interamericana, un título para esa sentencia sería la antítesis suya, sería la naturaleza cerrada, hipercerrada de los sistemas jurídicos. Tan cerrada
que solo en 3 palabras nos tienen en este embrollo. La palabra exclusivamente, la palabra juez penal. Qué bueno sería la invitación y uno de sus un argentino, Zaffaroni, que entendiera al menos el 5% de lo que usted brillantemente expuesto, porque si hubieran entendido que los sistemas jurídicos son abiertos, hubiesen entendido que en muchos años la Constitución habría permitido ello. Habrían entendido que no se puede solo por condena de juez penal, porque también se puede por una medida de aseguramiento. Habrían entendido que aquí hay una cosa que se llama acción de pérdida de investidura. Habrían entendido que hay control fiscal, que no es condena de juez penal. Habrían entendido que también habían temas electorales, es decir, n número de situaciones en las que válidamente y es necesariamente restringir derechos políticos. Lo que a uno le sorprende es la incoherencia que vimos aquí en Colombia. Y aquí muchos colegas, amigos, docentes, etcétera, hablan de Dworkin, hablan de Duncan, Kennedy, hablan de todo el mundo. Pero cuando se refieren a ese tema, yo creo que podría uno rotularlos de pre-Kelsen. Ni Kelsen, yo creo que hubiera llegado a esa conclusión de literalidad, tan de positivismo decimonónico, en que solo por cuenta de 2 palabras se pasó por la faja 30 años de tradición de la Constitución, incluso mucho más. Y con esto termino. Afortunadamente la Corte Constitucional, que le han dado palo a la Corte Constitucional, dejó más o menos con respaldo de la facultad de sancionar a los servidores públicos de elección popular. Pero es un muy buen ejemplo de lo que podría representar la antítesis de lo que ustedes como naturaleza abierta de los sistemas jurídicos. Una pregunta con respecto a la intervención del compañero. ¿Cree usted que el sistema de protección de derechos humanos, llámese sistema interamericano, sistema europeo, sistema africano, desde el punto de vista de derechos humanos, es cerrado o es abierto? ¿Cómo lo verían? Abierto o cerrado puede querer decir muchas cosas. De acuerdo a todo este discurso que nos están dando. Puede querer decir incluso con todo esto muchas cosas distintas, ¿no? En el libro este que mencionaba Diego, hay es una compilación de artículos que escribió a lo largo de bastante tiempo, y uno de los últimos trabajos se refiere a las maneras en que puede ser cerrado o abierto el sistema, ¿no? Y esto da para muchas cosas distintas. Lo único que yo diría ya, porque si no necesitamos otras 2 horas para ir distinguiendo paso a paso, es algo sobre la práctica misma de revisión constitucional, la control de convencionalidad y todo este tipo de cosas que yo creo que nos hemos comprado un problema allí. Yo creo que el amor que se siente por el activismo judicial supuestamente progre es un desastre. Entonces, la disputa entre los demócratas y los constitucionalistas, para ponerle un nombre, donde los demócratas piensan que no es sensato mantener un control de la actividad parlamentaria por medio de cartas constitucionales. Esta sería la idea de los demócratas. El teórico más importante es Bernie Waldron, y en España tal vez Juan Carlos Bayón. Si lo que dicen es esto es ponerlo en manos de otro. No es nunca que la validez de las leyes, nuestras instituciones, estén en contra de la moral. Esto no lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que hay ciertos jueces que nos dicen que nuestras prácticas están en contra de lo que ellos creen que dice la moral. Entonces siempre se trata de procedimiento contra procedimiento. ¿Qué vale más? El procedimiento democrático que es como ocurre en Inglaterra. Inglaterra no tiene ninguna constitución escrita. No les va peor desde el punto de vista de la democracia. Bueno, sería parece Boris Johnson o qué sé yo, pero esto lo puede tener cualquiera. Entonces, no es necesario que haya una constitución escrita para que el mundo pueda proteger los derechos humanos. No hace falta. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Lo que aparece es que hay un valor en la decisión democrática, en la decisión por mayoría. Hay un valor intrínseco, porque el valor intrínseco tiene que ver con el respeto de lo que el otro dice, que cuenta lo mismo que lo que digo yo.
y votamos. Y el que tiene más votos es el que gana. Entonces, ahora, ¿cuál fue el problema? No, la Constitución de Weimar no impedía que llegasen así, por supuesto, ni la va a impedir ninguna Constitución. No es este el problema que se puede resolver. El problema de las dictaduras de la mayoría es un problema realmente serio que necesita otra solución. No es poner un atrincheramiento de un catálogo constitucional, porque tendremos que darle a otros la posibilidad de revisar si este catálogo constitucional ha sido satisfecho o no. Entonces, al valor intrínseco del procedimiento democrático le voy a sumar el valor del otro procedimiento que no es. Porque no es un valor democrático el procedimiento de resolución de los jueces, digamos, que están en Costa Rica o de los jueces de la Corte Suprema y cosas por el estilo. Entonces, no es la promesa del constitucionalismo, es que tendremos el mejor de los mundos posibles. La democracia, pero una manera de acceder a los derechos morales protegidos, de tal modo de, si la norma es inconstitucional, saldrá escupida del sistema porque es inconstitucional, porque viola los derechos humanos. En la práctica esto no es así. Sale escupida porque hay otros individuos que creen que esto está en contra de los derechos humanos. Pero esto es un procedimiento simple, la simple votación sin ningún tipo de restricción, comparado con dos procedimientos. El procedimiento de votación parlamentaria y el procedimiento de votación judicial. Porque después de todo, ¿cómo resolverá la Corte Interamericana o cómo resolverá la Corte Constitucional colombiana? Por mayoría. No porque hayan accedido al voto vedado a los derechos humanos, sino por una decisión por mayoría. Entonces, lo que tenemos es siempre procedimiento versus procedimiento. Y la pregunta es, ¿cuál es mejor? Y el mejor es el que tiene mayor valor intrínseco. Esto no quiere decir que no sea bueno tener una corte a la cual podamos consultarle si el gobierno lo hace bien o lo hace mal. Pero la arrogancia de decir, no, miren, las prácticas jurídicas que tiene Colombia no importa para nada, o las que tenía Uruguay, el caso Hellman y muchas de las decisiones de la Corte. Esto no quiere decir que no vean bien y que las críticas no pueden ser buenas. Simplemente que como procedimiento, yo creo que merecería una desconfianza. Y la cuestión de la moralización permanente es algo que yo sí vería ya con más cuidado. ¿Por qué? Porque cuando la cosa viene bien nos encanta. Yo he estado en Colombia durante muchos años y he visto distintas cortes. He visto cómo va cambiando la jurisprudencia de la Corte y mis amigos colombianos y veían a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional colombiana, como si fueran los grandes héroes de la reforma y el activismo, y cuando la Corte empezó a cambiar, pues ya no les gusta tanto. Entonces ya no son tan buenos, ya no son tan ilustrados, no son tan buenos juristas. Es que esto no puede ser. Entonces, esto es lo que ocurre cuando uno compra la idea de que los jueces nos van a salvar moralmente. Yo prefiero en esto ser más sobrio. Prefiero tener individuos que puedo remover si no me gusta lo que votaron. A los 4 años los cambiamos, a los 2 años los cambiamos y votamos a otros. Los jueces, en cambio, son difíciles de cambiar. Y cuando tengo jueces que no pierden nada, como la Corte Interamericana, entonces, claro, dicen lo que quieren. Mejor dicho, no dicen lo que quieren, dicen lo que honestamente creen. Yo pienso que Zaffaroni es una persona de cierta integridad, va y vota lo que quieres. O quisiera está Carlos Bernal ahí entre los asesores. Yo creo que Carlito es una persona íntegra y va a decir las cosas porque cree que son así y que así deben ser. Pero yo no creo que las cosas sean como las de Carlos Bernal. Y digo, bueno, y por esto él va a tener razón y yo no. No tiene sentido. Parece muy resuelto que votando íbamos a resolver estos problemas, porque no estamos de acuerdo. Y la manera de resolver el desacuerdo es votar, porque en el voto yo reconozco que el otro vale lo mismo que yo. En cambio, si uno es más ilustrado, entonces yo, mire, usted como hace Elster en su defensa del constitucionalismo, hay 2 momentos donde el señor Pedro está borracho, entonces va, digamos, y legisla, ¿no? Pero cuando está sobrio dicta la Constitución. Y esto no hay ninguna razón para pensar que va a funcionar. Mi amigo Morales es constitucionalista convencido y discutimos esto interminablemente. ¿Y otra pregunta? Última pregunta. Paula. ¿Ya no?
Está muerta. Entonces, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a Pablo y a todos. Para anunciarles que el 11 de agosto va a haber un seminario donde va a estar presente virtualmente Robert Alexi, Paula Gaidó, Laura Clérico y Jorge Rodríguez para discutir el libro que salió de la segunda edición de el debate entre Robert Alexi y Uribe acerca de la pretensión de corrección en el derecho. Bueno. Y si nos ayudan con una foto, por favor, muchas gracias. Señor. Uy, no, pobrecito, no tengo cero. Muchas gracias. La foto. Pueden pasar aquí adelante para la Bueno, la foto entonces, yo se las comparto luego. Silvio, John, Pablo. Pablo, sí, colaboren con la foto. No.